La Guerra de la Independencia tiene su origen el 27 de octubre de 1807, con la firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía el paso de tropas francesas por el territorio español para conquistar Portugal, que se había negado a acatar la orden de bloqueo continental decretada por Napoleón, por la que se prohibía comerciar con productos británicos en todo el continente. Napoleón Bonaparte había sido coronado emperador francés en 1804. Carlos IV reinaba en España, aunque andaba más preocupado por cazar en su coto que por los asuntos de gobierno. Era su esposa María Luisa, junto al secretario de Estado Godoy, quienes se encargaban de la política. Godoy no era muy querido en la corte, pues, además de gobernar, se decía que era amante de la reina María Luisa. Los reyes tenían un hijo, Fernando, que para los simpatizantes del rey era la mejor opción para suceder a su padre y alejar al interesado político. Y es que Godoy fue uno de los grandes defensores del Tratado de Fontainebleau, ya que una vez invadido Portugal, el país se dividiría en 3 zonas, una de las cuales se entregaría a la familia de Godoy con el nombre de Principado de los Algarbes. Pero las intenciones de Napoleón iban más allá de la conquista de Portugal, y quería aprovechar la presencia de sus tropas en España para conquistarla. Así se desprende de la carta del emperador Napoleón a su hermano José. Ante el descontento de la población, en marzo de 1808, la familia real, aconsejada por Godoy, decidió marcharse a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. Pero el pueblo no se dejó engañar, y el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, convirtiéndose en Fernando VII. 2 meses más tarde, a principios de mayo de 1808, Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar en favor de su padre, Carlos IV, y este a su vez en Napoleón, que nombró a su hermano José I rey de España en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Así se recoge en una carta de Bayona de 8 de mayo de 1808, en el que se nos cuentan los detalles de todo lo que aconteció. Consecuencia de estos movimientos, se produce una división política a nivel interno. Por un lado, los afrancesados, partidarios de José I y atraídos por las ideas liberales. Del otro lado, los patriotas, contrarios a la ocupación francesa y caracterizados por la exaltación de la patria y el nacionalismo. El 2 de mayo de 1808 estalla la guerra. Se produce el levantamiento generalizado en Madrid contra la ocupación de España por los franceses. El mariscal Murat, cuñado de Napoleón, lanza una proclama amenazando a todo aquel que ande con armas o realice corrillos contra el nuevo régimen. Un día más tarde, se produce una dura represión de las tropas francesas con los fusilamientos del 3 de mayo. Así queda reflejada la represión y la violencia de los combatientes en la serie de grabados de Goya Los desastres de la guerra, y también en muchas otras estampas. Poco a poco las revueltas se suceden en Burgos y en León, y la guerra se extiende por toda España. El pueblo no se queda de brazos cruzados, y se organiza, y surgen las juntas locales para hacer frente a los franceses. Se crean más adelante las juntas provinciales y la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que empezó a organizar ataques contra los franceses y a dar instrucciones claras a los ciudadanos, como podemos ver en el Catecismo Civil de España. En la primera fase de la guerra, la Grande Armée, liderada por Napoleón, intenta la sumisión de toda la península y tiene su primera derrota en la batalla de Bailén. Los franceses se verán obligados a replegarse hacia los Pirineos. Napoleón llega a Bayona el 2 de noviembre de 1808 y se ve obligado a reagrupar y reorganizar sus tropas en 2 ejércitos para tomar España y Portugal. En una carta entre Murat y Napoleón, este último entra en cólera por el fracaso de sus ejércitos. Más de 200 combatientes muertos en Zaragoza y parte de su ejército muerto en Valencia. En la segunda fase de la guerra cambian las tornas y empieza la dominación francesa. Las batallas de Talavera y Ocaña provocaron la derrota del ejército hispano-inglés. Napoleón empieza a conquistar España y la Junta Suprema Central se repliega primero a Sevilla y después a Cádiz. A partir de 1812 se produce el fin de la dominación francesa. El 22 de julio de 1812 tiene lugar al sur de Salamanca la batalla de Arapiles. Napoleón sufre una enorme derrota que anunció el fin de su hegemonía en Europa. Los ejércitos británico, portugués y español, apoyados por la guerrilla, consiguen retirar al ejército francés.
En septiembre de ese mismo año se convocan las Cortes de Cádiz y se pone en marcha el proceso constitucional que desemboca en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1812, conocida vulgarmente como la PEPA. En ella se proclama la soberanía nacional, la división de poderes, la representación nacional en las Cortes y se reconocen ciertos derechos individuales como el habeas corpus. Napoleón se ve obligado a retirar sus decenas de miles de hombres para destinarlos a su campaña en Rusia y defender Francia en las guerras europeas. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón firma el Tratado de Valenciennes, que reconoce a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español. A nivel político, la guerra significó el principio del fin del antiguo régimen, iniciando un proceso que acabaría 20 años más tarde, con la implantación del liberalismo. A nivel económico, la guerra supuso una catástrofe para la economía española. Además del elevadísimo número de pérdidas humanas, esto desencadenó pérdidas en la agricultura, ya que los campos no tenían mano de obra. Además de la pérdida de vidas, fue perjudicial el exilio de los afrancesados, un grupo de elevado nivel cultural que se vieron obligados a cruzar los Pirineos para eludir las represalias de los vencedores. La industria se vio muy perjudicada por la destrucción que sufrió por las tropas francesas y británicas. Igualmente, el comercio también se vio repercutido debido a los puentes y caminos destruidos. Y en América se inició un proceso emancipador que llevó gradualmente a la independencia de las antiguas colonias.